En una carta que le escribe Schopenhauer a Goethe, este le expone la actividad psíquica necesaria para la producción intelectual. Ferenczi la contrapone a la tesis de Freud del principio de realidad y del principio del placer. Lo interesante es que Schopenhauer toma como referencia el mito de Edipo para describir esta actitud psíquica necesaria. Ferenczi recuerda que en los seres primitivos, en los niños, en los salvajes, en los animales, el principio del placer juega un papel predominante. Tratan de conseguir el placer por el camino más corto, al contrario de los seres con un desarrollo y estadio evolutivo superior, que actúan conforme al principio de realidad, que evalúan, que contraponen, que emiten juicios aunque sean desagradables. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver la carta que le escribió Schopenhauer a Goethe. Schopenhauer escribe: toda obra procede de una buena idea que conduce al placer de la concepción. Sin embargo, su nacimiento, su realización, al menos en mi caso, acontece con dolor, pues entonces soy frente a mí mismo como un juez inexorable ante un preso tendido en el potro, a quien obliga a responder hasta que no tiene más que preguntarle. Casi todos los errores e inefables locuras de que están repletas las doctrinas y las filosofías, creo que son el resultado de la ausencia de esta honradez. Si la verdad no ha sido descubierta, no es por no haberla buscado, sino a causa del deseo de descubrir en su lugar una concepción ya elaborada, o, al menos, de no lastimar una idea querida. Para ello ha sido preciso elaborar subterfugios, en contra de todo y del propio pensador. El coraje de ir hasta el fin de los problemas es lo que hace al filósofo. Debe ser como el Edipo de Sófocles, que, tratando de aclarar su terrible destino, prosigue infatigablemente su búsqueda, incluso cuando adivina que la respuesta solo le reserva horror y espanto. Pero la mayoría de nosotros lleva en su corazón una Yocasta que suplica a Edipo por el amor de los dioses que no siga adelante, y nosotros cedemos, y por esto la filosofía está donde está. De la misma manera que Odín en la puerta del infierno pregunta incesantemente a la vieja pitonisa en su tumba sin preocuparse de su reticencia, de su rechazo y de las súplicas para que la deje en paz, el filósofo debe interrogarse a sí mismo sin tregua. Sin embargo, este coraje filosófico, que corresponde a la sinceridad y honradez en la investigación que me atribuís, no surge de la reflexión y no puede ser erradicado a la fuerza, sino que es una tendencia innata del espíritu. Así que la idea de Schopenhauer se podría expresar como que es necesaria o es necesario el placer para la concepción de ideas, que incluso de otra manera sería imposible. Pero para que estas ideas puedan advenir científicas, se deben someter al doloroso principio de realidad. Pero aquí Schopenhauer ve que incluso los más sabios tropiezan con las resistencias más fuertes. Vanidad, envidias, prejuicios que tienden a cegarle, que le hacen tomar como verdades errores que obedecen a su sistema o a su propia conflictiva individual. Aquí Ferenczi complementa que estas resistencias pueden llegar a fijarse desde la infancia y advenir inconscientes. Menciona de pasada que si el sabio o el científico pudiera dar cuenta de estas resistencias a través del análisis, su energía se podría consagrar a objetivos más serios y dejarían de proyectar en la ciencia su propia conflictiva. Dice Ferenczi que no es al azar que Schopenhauer haya elegido el complejo de Edipo, pues como sabemos, este no solo ilustra los principales rasgos del carácter del sujeto, sino que también determina la actitud del sabio, y dice esto: un hombre de ciencia al que la barrera del incesto impide reconocer las tendencias de amor y de irrespetuosidad que surgen en él hacia las personas de su familia,
no querrá ni podrá verificar con imparcialidad científica la exactitud de los actos, trabajos y pensamientos de los personajes investidos de una autoridad que recuerda a la paterna, debido al hecho de la necesidad de rechazar tales inclinaciones. Sin embargo, Ferenczi menciona que es posible que Schopenhauer no estuviera al tanto de su propia conflictiva edípica al momento de escribir la carta, pues en su continuación Schopenhauer se sintió empujado a compararse con Edipo cuando un hombre tan importante como Goethe lo reconoció. Y es que a vuelta de correo, Schopenhauer le dice esto a Goethe: La carta tan bondadosa de vuestra excelencia me ha colmado de placer, pues todo lo que viene de vos tiene para mí valor inestimable, sagrado. Además, vuestra carta contiene un elogio de mi obra y vuestra aprobación es para mí más precisa que la de cualquier otro. Hasta aparece Freud y Fliess, ¿no? Y ahora les va a recordar más, porque dice Ferenczi que si se tiene en cuenta el mito de Edipo, estas expresiones de agradecimiento en las que se invoca al superior, al padre, a Dios, pueden ser consideradas como manifestaciones inconscientes, como reacciones de tendencias hostiles, y que esta ambivalencia se expresa al final de la carta cuando Schopenhauer le propone a Goethe que contribuya a la publicación de su principal obra. Ferenczi observa que desde este momento Schopenhauer ya le escribe como igual, pero al final de la carta ya se observa un tono muy frío y seco. Os ruego que me comuniquéis una respuesta en firme lo antes posible, pues en caso de que no aceptéis mi proposición, encargaré a una persona que parte para la feria de Leipzig que me busque un editor. Ferenczi menciona que si traducimos las comparaciones de Schopenhauer al lenguaje psicoanalítico, los personajes principales de la tragedia de Sófocles simbolizan los dos principios de la actividad psíquica, el principio del placer y el principio de realidad. Edipo, que buscando la revelación de su destino, rechaza ideas incidentales exigiendo que se sometan a la prueba de la realidad, y por otra parte Yocasta, como personificación del principio del placer, que pretende ahorrarle al yo todo sentimiento penoso, procurándole el máximo placer. Otra explicación que retoma Ferenczi es la de Otto Rank, cuando Edipo se arranca los ojos en castigo de su crimen, y recupera que ya que los ojos son la representación simbólica de los órganos genitales, este símbolo no representa otra cosa que la autocastración. Sin embargo, ante la pregunta del Corifeo, ¿qué has hecho? ¿Cómo has podido destruir tus pupilas? ¿Qué dios empujó tu brazo? Edipo responde: Apolo. Apolo es quien me inflige estas atrocidades. De esta manera se observa que Apolo, como símbolo paterno, es aquel que el héroe no podía volver a mirar. De esta manera, y siguiendo a Rank, el contenido psíquico inconsciente que son las fantasías de agresión al padre, el deseo sexual hacia la madre y el temor hacia la castración por parte del padre, han suscitado a través de la historia la representación simbólica indirecta en los poetas, en los filósofos, en fin, en la conciencia de todo hombre. Piensen, por ejemplo, en el video anterior sobre Ibsen. Este mito se ha reproducido en todos los pueblos, en todos los tiempos, en fin, en todos los hombres. Pero no hay que perder de vista el énfasis que pone Ferenczi en este mito vía Schopenhauer, el de que los procesos psíquicos intervienen en la organización del contenido. ¿Cuáles? Pues el principio del placer y el principio de realidad. Para ejemplificarlo, Ferenczi recurre a unos pasajes de la tragedia. Vamos a verlo. Edipo: ¿cómo no temer el lecho de mi madre? Yocasta: ¿qué tiene que temer un mortal, juguete del destino que no puede prever nada seguro? Vivir al azar, si se puede, es con mucho lo mejor. No temas el himen de una madre. Muchos mortales han compartido en sus sueños el lecho materno. Quien atribuye poca importancia a tales cosas es quien vive más alegremente. Yocasta a Edipo que, buscando la terrible verdad, ha mandado venir al único testigo del crimen. Y no importa de lo que hable, no te preocupes en absoluto. De todo lo que te ha dicho no conserves ningún recuerdo. ¿Para qué? Edipo: imposible. He conseguido ya demasiados indicios para renunciar ahora a esclarecer mi origen. Yocasta: no, por los dioses, si estimas la vida no hablemos más de ello, ya es bastante con que yo sufra. Detente, créeme, te conjuro a ello. Edipo: no te creeré, quiero saber la verdad. Yocasta: sé lo que digo, ya vale, mi parecer es acertado. Edipo: muy bien, tus opiniones acaban exasperándome. Yocasta: jamás podrás saber quién eres. Edipo:
que está allí en todas las desgracias posibles, pero deseo saber mi origen, por humilde que sea. El criado, que había recibido la orden de matar a Edipo recién nacido, pero que prefirió abandonarlo en el campo. Maldición, he de decir la cosa más cruel. Edipo, yo tendré que escucharla, pero a pesar de todo la escucharé. De manera que tanto para Schopenhauer como para Ferenczi habita en nosotros una Yocasta y un Edipo. No hay que perder de vista que también recuperan este elemento de la bisexualidad que habita en nosotros. Yocasta, o el principio del placer, que quiere que el hombre viva al azar, que se rehúse a descubrir los significantes de las fantasías de agresión hacia el padre y de deseo sexual hacia la madre, en fin, que se rehúse a saber la verdad, a saber quién es. Y entonces también en nosotros habita Edipo, que nos incita a buscar la realidad, por más dura, más trágica y más horrible que ésta pueda ser.